Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe somos y el Caribe nos une en este programa excepcional para ti, querido oyente, y para el placer de esa inmensidad que es el Caribe en el conjunto de sus diásporas. Y nuestro programa dedicado a las diásporas, no la diáspora. Vamos a hablar de todo lo que conforma esa realidad humana, histórica y cultural. Contigo, Delia Blanco, en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Y justamente, Gustavo, Héctor Manuel Albizu, Valdés Albizu, cineasta. Ayer estrenamos la película Diáspora, una joya de la cual vamos a hablar aquí en nuestro programa. Óyeme, qué documental creativo, con qué sentido profundo y prudente de los matices de justamente lo que son las diásporas. Y claro, Gustavo, si hay algo que más pertenezca al concepto de diáspora con los afrodescendientes desde la perspectiva del Caribe, Gustavo, tú lo sabes bien, la música, porque la primera conexión fue el areíto, fue el tambor, el primer llamado, el tambor, y el primer llamado, el caracol. Con el caracol, con el soplo del caracol, se llamaban los esclavos a reunirse. Entonces, vamos a rendir homenaje. Óyeme bien, Gustavo, afroamericanidad, afrocaribeidad, afroindigenidad, pluralidad. Entonces, vamos a rendir homenaje, mira, a Luis Prima, Nat King Cole, Totola Mamposina, colombiana, Xiomara Fortuna, nuestra Xiomara Fortuna. Y por ahí el grupo Casav. Es decir, óigame, qué mayor diálogo posible que no sea la música. Por eso hoy estamos en las diásporas y en las músicas de nuestro querido Caribe, porque aquí Caribe somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Por el mar de las Antillas anda un tambor. Por el mar de las Antillas anda una güira, anda un saxofón. Por el mar de las Antillas suenan los vientos de todas las músicas universales que se entremezclaron, se abrazaron. Pero ven acá, Gustavo, ¿y qué nos dieron? El jazz. Pero no solamente el jazz. Nos dieron todos esos ritmos afro-caribeños, la mangulina, el gagá, el merengue, la bachata, el pri-pri, la salve. Y en Cuba, ay papá, y esa rumba cubana, esos cueros cubanos para la rumba, ¿ok? Pero la rumba y el son montuno, cuando se mezcla la polirrítmica con la pianística del xilofón, ¿verdad? Pero también del piano, la clave, ¿ok? Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Esa alegría, esa fuerza que pudo preservar el descendiente de los indígenas, como el descendiente del africano,
como hasta el mismo descendiente de los españoles, de los europeos, de todas las migraciones diaspóricas del Caribe, pudieron tener una especie de conformidad y de amor a la vida, Gustavo, gracias a la música. La música es el elemento reconciliador de toda la tragedia histórica, de la esclavitud, de la migración, de las enfermedades. Por eso es que nuestros músicos nos dan tanta fuerza. Pero ven acá, cuando tú escuchas un Johnny Pacheco, cuando tú escuchas un Dixie Gillespie cuando hizo su viaje a La Habana, cuando tú escuchas el mismo Santana tiene la polirrítmica del Caribe y el Chick Corea ni se hable. Entonces, tenemos que volver a aprender, a escuchar y a oír la música étnica, la música fusión, la música jazz y escuchar a nuestros y a nuestras compositores y compositoras. Mira, tírame ahí a Xiomara Fortuna, mi Xiomara Fortuna, con esta pieza, Gaga, la Xioma. De Quisqueya al mundo. Pues claro que sí, de Quisqueya al mundo. Es ese viaje que nos da el cineasta Héctor Manuel Valdés Martínez. ¿Tú sabes con qué película, con qué documental? Titulado ¿cómo, Gustavo? Diáspora. Y este cineasta le da un vuelo al origen, desde las civilizaciones amerindias, la civilización arawak, la civilización de los indios caribe, de los que llamaron también taínos, para entonces llegar a los tambores que trajeron los descendientes africanos. Pero después también la conformación de los ritos de los bailes. Pero el cineasta trata la diáspora, Gustavo, como el trayecto migratorio denso, intenso, activo, nunca acabado, que sigue dando vitalidad a las culturas del Caribe. Y en ese documental tenemos el testimonio de Julia Álvarez. Ella cuenta cómo se fue a la Gran Manzana, exiliada, porque el exilio contemporáneo también dio diáspora. Cómo se fue exiliada a la Gran Manzana. Cómo emigró el escritor Rey Andújar, también testimonia. Pero también la maestra Ada Balcácer y también el maestro García Cordero, que emigró a Francia en el 77. Entonces, en esta película, de una condición psicológica excepcional, de un respeto y una medida intelectual extraordinaria, nos da la vuelta a esa palabra diáspora, movimiento, migración, historia migratoria, movimiento de los dominicanos en Nueva York, los Dominican York o los dominicanos ausentes, que fíjese bien, como dicen en ese documental, Gustavo, es decir, que el inmigrante dominicano se define siempre como dominicano, porque tú tienes en Dominican York, tienes dominicano primero, y en dominicano ausente, ahí hay todo un concepto, es decir, dominicano fuera de la isla, pero dominicano.
Y tenemos el testimonio también de un especialista de lengua inglesa, pero también de un especialista de lengua francesa. Pero Gustavo, Héctor Manuel Valdés Albizu fue a Senegal, a la isla de Gorée, donde yo estuve también, donde se veía ahí a los esclavos, a los con grilletes que ya se habían comprado y los tenían en celdas antes de transportarlos. Mira, es una isla que te da un escalofrío. Pues él fue hasta ahí para mostrar en su documental de dónde sale la afrocaribeidad y la afroamericanidad. Entonces, recuerden que ya salió, que ya se hizo el estreno y la premier del documental artístico Diáspora de Héctor Manuel Valdés. Héctor Manuel Valdés, Diáspora. ¿Y tú sabes qué? Le vamos a celebrar su película. Se la vamos a celebrar con una pieza interpretada por Totó la Mamposina, que nos trae los ritmos negros del continente. De par en par. Aquí contigo, con ustedes, con usted, de par en par. Pues sí, queridos amigos. Debo de señalar y de abarcar lo siguiente. Todo el Caribe, toda América, tiene una trascendencia de la africanía con la americanidad. Pero cuando hablo de africanía, Gustavo, hablo de que ya existe, ya hay una posibilidad de conocer más la historia de África, la historia humana de África, Gustavo. Porque cuando tú dices africano, tú dices un todo, pero tú no dices nada. Porque es como cuando tú dices europeo, tú dices un todo, pero tú no dices nada. Si desde la perspectiva europeizante tú hablas de un andaluz, no es igual que hablar de un castellano. En el caso de Italia, si tú hablas de un siciliano, no es igual que hablar de un lombardo o de un napolitano, ¿verdad? Pues la precisión de la complejidad, de la riqueza compleja de la identidad está en el conocimiento, Gustavo. De África tenemos que aprender a aprenderla. No es igual un Wolof que un Bambara. No es igual un Sereré que un Wolof. Ni un Yoruba, ¿verdad? Que un pigmeo, que un Congo o un Bantú. Y esas culturas que se han despreciado porque, óyeme, el concepto de tribu solamente significa grupo. Actualmente hay tribus, los rockeros son una tribu, Entonces, por el desprecio de esa palabra, ¿verdad? Las culturas tribales. Las culturas tribales son las culturas colectivas, comunitarias, de grupos étnicos. Entonces, hay que conocer África y saber definitivamente por qué a los afrodescendientes de Villamella le dicen los congos. Tiene que ver con los congos de Congo. Hay que trabajar todo eso, Gustavo, hay que buscarlo. Cuando
por ejemplo, las tribus de Guinea se fueron para Haití. Es obvio que la música es diferente. Es obvio que los tambores no son iguales. Y cuando hablamos también de americanidad, dentro de esa americanidad, tú no sabes, Gustavo, si estamos hablando de un Cherokee, porque no tenemos, óyeme, Gustavo, no tenemos la marca del indigenismo exclusivo. Y los indios Cherokee, y los inuit, los navajos, los sioux, ¿tú me entiendes? Que el destino los haya puesto en reservas no significa que no tengan culturas cavernáculas y que no tengan sus panderetas y que no tengan sus tambores y que no tengan sus ritmos. Tenemos que frenar el fraccionismo de la ignorancia. Entonces, el indigenismo también tuvo una fusión con la africanía. Y hace unos años aquí, Gustavo, como 20 o 30 años, arqueólogos dominicanos encontraron situaciones sociológicas y étnicas donde pareciera que en algún momento los indios y los negros palenques y cimarrones se encontraron, Gustavo, y hay que seguir y seguir y seguir investigando. Entonces, este de par en par lo quiero dedicar, ¿verdad?, a la necesidad de buscar las partes grandes, pequeñas, matizadas que conforman una identidad. Y eso es, en el siglo XXI, Gustavo, el siglo XXI, es el siglo de las migraciones. No nos importa, Gustavo, ni nos importe que sean legales o ilegales. Diáspora, movimiento, culturas en movimiento, culturas transferibles, culturas integrables. Eso es América, eso es el Caribe y eso es, ¿tú sabes qué, Gustavo? Que la gente se ponga al día. Eso es la humanidad, Gustavo. Desde el tratado y el manifiesto de la deriva de los continentes de Ribé, que viene de la isla de Pascua hasta el estrecho de Bering. Entonces, entendamos la humanidad como una diáspora inacabada. ¿Por qué todos somos diáspora? ¿Y tú sabes qué? Vamos arriba ahora con Nat King Cole. Oye, ese afroamericano estadounidense cantando español. Ansiedad. Ventana abierta. Ventana abierta. Ventana abierta a la estética literaria, la estética y la poética literaria que hace posible la poesía trascendentemente afrocaribeña y afroamericana. Primer poema fundador, Cuadernos de un país natal, Retorno, de M. Césaire. Cuadernos de un retorno al país natal. Ese poemario que llega a las Américas, óyeme bien, Gustavo, gracias al encuentro que hubo entre la antropóloga, etnóloga cubana Lidia Cabrera con M. Césaire en Francia. Y Césaire viene en el 38 con su cuaderno de un retorno al país natal. Y Wilfredo Lam con su plástica dice, pero mi jungla es tu cuaderno,
y tu cuaderno es mi plástica. A partir de ahí, ¿quién nos sella en nuestro Caribe hispano la africanía poética? Nicolás Guillén. ¿Por qué nosotros tenemos una cápsula? Por el mar de las Antillas. Recuérdense, por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco sin timonel. En la popa va una negra, en la proa un español. Andan y andan el barco con ellos dos. Pero, ¿y Pales Matos en Puerto Rico? Nancy Morejón en Cuba, Manuel del Cabral en República Dominicana, Trópico Suelto, Manuel Rueda en República Dominicana, Macandal, Hughes del movimiento Renaissance de Harlem, en Harlem. Es decir, que hay una estética de la negritud y hay una estética de la africanía. Mira, Gustavo, en fonemas, en ritmo, en musicalidad de la palabra, la poesía negra no es porque sea negra, es negra por la africanía, por el ritmo, por la fusión, por el movimiento. Por eso tenemos un patrimonio universal de autores afroamericanos, afrocaribeños, pero no solamente. Y los poetas de descendencia mestiza africana de Cabo Verde, de la isla Mauricio, de Madagascar, de la isla de la Reunión, ¿qué más? Entonces ya ustedes saben, hoy día, en pleno siglo XXI, como decía Leopoldo Sédar Senghor, la africanía pertenece al concierto de las civilizaciones del mundo. ¿Y tú sabes qué? Tírame ahí, por favor, tírame ahí una pieza de Luis Prima, otro descendiente, oíme bien, descendiente de italianos como Frank Sinatra, ¿ok? Y que se inspira en Just a Gigolo. A rienda suelta. A rienda suelta, queridos amigos. Seguimos, no con un programa exclusivo, pero un programa totalmente abierto a lo que nosotros queremos de nuestro Caribe. Un Caribe abierto, un Caribe en acción, un Caribe que no se conforme con una geografía insular hermética, sino un Caribe abierto al continente. Y el Caribe, Gustavo, en el continente está. ¿Estamos en América Central? Sí, señor. Estamos en América Central, Gustavo, del lado de Belice, Honduras, con la comunidad afro-hondureña, los garífunas. Y entre esos garífunas, óyeme bien, hay un músico extraordinario que le llaman Andy Palacios. Y esa música garífuna se extiende en los Bluefields de Guatemala, de Nicaragua, y llega a Costa Rica, a toda la zona del Limón, Gustavo, y tenemos en la zona de Veracruz comunidades afromexicanas. Y no es una casualidad que Papaíto, ¿tú te acuerdas de Papaíto? Papaíto hizo la pieza Ay mi Veracruz.
empapadito. Entonces, no solamente el Caribe, el continente, por eso tenemos en Colombia las comunidades afrocolombianas. Y tú vas a un pueblecito, Gustavo, que se llama Palenque, a 2 horas de Cartagena de Indias. Y cuando tú entras en ese pueblo, está escrito por la comunidad, Palenque, primer territorio afroamericano de Colombia. Y tú vas al cementerio de Palenque, donde yo fui, mira, yo fui para allá, me llevé a profesores de Princeton, de las universidades, los puse en tenis, y en t-shirt, y dije, vamos para allá, y fuimos. Y el cementerio de Palenque, Gustavo, es igualito a cualquier cementerio africano de Dahomey. Entonces, las músicas trascienden. Y si tú vas a Santa Marta, ni se hable. Ni se hable. Entonces, hay que entender que la cultura afrocaribeña no es un asunto insular y que ya el Caribe ya no es un concepto geopolítico. Mira, ¿sabe qué? Ni tampoco exclusivamente cultural, es un concepto estético. Gustavo, Mateus, es un concepto estético. Es el concepto de la diversidad, de la convergencia, convocando hacia un resultado que es una obra de arte. Es un concepto barroco de la música y del arte. ¿Entiendes? Eso es lo que nos ha dado la dinámica diaspórica que todavía no ha terminado. Mira, ¿y tú sabes qué? Búscame una pieza. Por favor, Gustavo, ponme ahí a un Andy Palacio. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Sí, pues sí, la Francofonía des Amériques, la Francofonía de las Américas. Hoy día les voy a dar el homenaje a dos manifestaciones que tienen los afroamericanos y los afrocaribeños de la isla Guadalupe, de Martinica y también de Guyana. Es la celebración de la memoria y de la palabra. Ellos tienen un manifiesto, una manifestación que se llama el Pitapawol, el árbol de palabras. Es un árbol que, como en África, convoca a la conversación, al intercambio. Óigame bien, el árbol, pero que el árbol también convocó a Sócrates, el árbol convocador de palabra es un elemento universal y filosófico. Pues en ese Pitapawol, la gente de los pueblos, de las aldeas, de los campos, pero también de los barrios y de las ciudades, empiezan, Gustavo, a contar algo que sucede en la comunidad. Por ejemplo, ayer estuve en la boda de no sé quién y de no sé cuánto, ¿verdad? Y me lo pasé, Entonces ahí empieza el tambor. Y siguen cantando. Viene otro tambor y siguen contando. Y de repente surgen los contadores, en francés les conteurs, que se ponen en ese centro de convocatoria que es el Pitapawol, el árbol de palabras, a contar el acontecimiento. Eso es una maravilla, Gustavo. Y eso se transforma en un espectáculo que se llama el Belé. El aire bello, el Belé, es hombres y mujeres con ropas tradicionales sentados sobre los tambores. Ellos tocan con manos y con pies, sentados. Y ahí empieza
después de la música se integran a los bailadores, el belé. Y claro, eso se expresa en todo el Caribe francófono, hasta en Guyana. Porque en Guyana hay toda una comunidad que se llama les nègres marrons, los negros cimarrones, que llegan hasta el Oyapock. Y ellos tienen unas músicas que fusionan con los tambores, también con el reggae y también con la influencia de la música brasileña. Entonces, hay que tomar en cuenta, Gustavo, dentro de la francofonía, lo que es la revelación de los ritmos del belé, pero también del tambor gros K, le gros K, es decir, la caja opulenta, que también se toca sentado y también se toca con el pie. Y los grupos de gros K se reúnen los sábados, los viernes por la noche y los domingos. Puede ser en un barrio, Gustavo, puede ser en la entrada de un supermercado, puede ser a la salida de una iglesia. Y según ellos van improvisando y tocando, viene la gente, viene la juventud, viene la gente del pueblo. Y al fin y al cabo, ¿qué es? Retomar la tradición del llamado. Acuérdate, Gustavo, que el tambor era en la jungla africana el llamado para reunir a las comunidades. Entonces ellos, los caribeños francófonos, con el belé y con el gros K, tienen todavía ese llamado. Ellos llaman a los afrocaribeños, a los compañeros de trabajo, a los amigos. Los estudiantes tienen también sus grupos de gros K. Por eso es, mi querido Gustavo, que mira, para nuestra juventud, tírales una buena pieza del grupo Kassav. Mar y tierra, adentro. Oh, 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 mar y tierra adentro. Pues claro que sí, queridos amigos. Y dentro, Gustavo, de la necesidad del aprendizaje, del conocimiento, de la diversidad cultural, para, Gustavo, el turismo cultural, tenemos las comunidades de afrodescendientes en el país. Es que esa cultura, Gustavo, se merece hacer rutas. Por ejemplo, si tú haces una ruta del azúcar a través de todos los bateyes, La Ceja, Consuelo, ¿tú me entiendes? Ahí tú vas a encontrar la tradición afro-dominicana de las comunidades afro-dominicanas y afro-haitianas, ¿verdad? Que se encuentran en un intercambio musical que se llama el gagá. Y todas las Semanas Santas, Gustavo, es un deleite visual, el domingo de la resurrección, de ver la festividad de los bailarines, de las bailarinas, reinas, petró, reyes, comparsas, celebrando la resurrección. Maravilloso. Pero tenemos también los Guloya de San Pedro de Macorís, todos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, en la plaza central de San Pedro, en el kiosco, los Guloyas hacen sus bailes de Goliat. Los Guloyas salen con sus disfraces tradicionales y eso es una visita extraordinaria para la familia. Y si quieres tener algún conocimiento de tipo arqueológico y urbano, pero puedes darte el viajecito a Nigua,
y ahí conocer el último trapiche, noria, que se hizo, ¿verdad? Que se hizo ya en las últimas etapas de la explotación azucarera esclavista en el país. Y entonces, Samaná, la comunidad afroamericana de los cocolos, visitar la churcha de Samaná, irse un domingo por la mañana a la misa, ¿verdad?, de la iglesia de Samaná, de la churcha. Óyeme, Gustavo, si tú oyeras a esos samanenses cantar el gospel y orar cantando en su tradición de iglesia metodista anglicana, es una delicia. Es decir, que dentro del turismo, Gustavo, cultural, hay que desarrollar las comunidades, las culturas, los sitios y lugares, ¿verdad?, del vestigio afrocaribeño en República Dominicana. Contigo, Delia Blanco, pero tú sabes qué, mi amor, tú sabes con qué nos vamos a despedir, Gustavo, tírame una pieza de Xiomara Portuondo, la cubana, para despedirnos de nuestros queridos amigos oyentes y que sepan que este programa es de ustedes. Todos los sábados de 12 a 1 a.m. y todos los lunes de 8 a 9. ¿Verdad, Gustavo, que es así? Caribe somos, porque el Caribe nos une y nos une cada vez más aquí en Radio Funglode, porque no es una casualidad que estemos en la radio de la proximidad.